9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya empezamos? Sí. ¿Esto es? Bienvenidos a una nueva edición de Chicharrón de Prensa. Esta semana ha sido particularmente interesante por los ataques fujimoristas, fujitroles en las redes sociales. Sobre todo le han dado a él. Mentira. Bueno, siempre. Están desatados. Están desatados, es alucinante. Se habían dormido un tiempo. Sí, y pasa que hay un par de cosas. Acaba de volver a dar su declaración este señor que acusaba a Joaquín Ramírez de haber dicho que Keiko Fujimori le había dado a Joaquín Ramírez $15 millones para que se los lave, y entre esas cosas estaba comprando aviones en Miami, ¿no? Bueno, con eso y otras cosas regresamos después de esta cool. Yo estaba contando. Todo está escuchando. Esto es de la política, ¿no? Peor a él que le dijeron que pinche israelita. Está buenazo. Puta, de verdad, bueno, me quería enojar y no podía. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo. Ah, bueno, ha sido, oye, sí, ha sido lo que decías, ¿no? Uno no entendía por qué había este ataque de pronto furibundo, vamos a decir en versión 2.0, sí, de los fujitroles a un montón de gente, particularmente durante el programa pasado, a Sol Carreño, se la han agarrado fuerte con Sol Carreño, ¿no? Que su marido había trabajado para Odebrecht y que entonces ella era una asalariada. Salió, ¿cómo se llama esta señora? Laura Bozzo. No, decir le dijeron a Sol Carreño además que ella había sido maestra de ceremonias de Odebrecht, y que eso es trabajar para Odebrecht, para que la gente entienda. O sea, si te llaman para ser maestro de ceremonia, tú no puedes saber qué cosa tiene la empresa. O sea, tú no puedes saber que la empresa está robando, ni de dónde sale la plata. Tienes que meter preso al señor que limpia, al señor que... Por supuesto, al que puso el letrero, claro. Algún que hizo las letras para pegarlos en la pared. Cuando te llaman para hacer un servicio, tendrías que pedir los estados financieros, hacer una investigación. Por favor, mande su oficio a la Contraloría y a la Procuraduría, y después... No, pero solo queremos que vengas a animar. No. No. Ustedes son corruptos, ¿no? Escucha, pero eso no es nuevo, eso es parte de una estrategia que es de hace mucho, sí, claro. Y ya lo habíamos advertido, y ya nos lo habían advertido también de alguna manera, que es embarrar a todos para que una vez que tú estás sucio, pues nada está sucio, porque todos somos iguales, ¿no? Claro, ¿no? Entonces es la estrategia típica de buscarla sin razón. Todos la hemos pasado, incluso este programa ha sido financiado pues por ¿cómo se llama este señor? Xiaomi, por Nadine. Tenemos una cantidad de financistas. Imagínense, deberíamos estar en Netflix ahorita. No, si tuviéramos esa cantidad de financistas, ya no estaríamos haciendo este programa de mierda, así es sencillo, ¿no? Yo sí estaría haciendo mi programa, no me jodas, ¿no? La gente no se quejaría de nuestra escenografía, de la plantita que la vegetariana no le echa agua. Ahora, porque es vegetariana, también es jardinera. También. Pues, por lo menos es como parte de lo que comes, ¿no? Si supiera que solo como chisitos y... Pero también hay un tema que a mí me ha gustado mucho esta semana, que me ha pasado de vueltas un poco, que es este discurso furibundo y enrojecido de nuestro querido amigo el tenor, ¿cómo se llama que está con el Petrosi? El señor Petrosi, ¿no? Sí, pero vamos primero... Sí, pero es un tema que podemos para acordarnos después de tocarlo, porque vamos a tocarlo muchos amigos míos lo han puesto pues de una manera muy entusiasta, ¿no? Diciendo, yo creo en lo que dice este señor. Mi vieja que es recontra antifutbolista también. Vamos a disgregar un poquito lo que ha dicho, porque no es tan así tampoco. No, mi vieja misma, ¿no? Oye, ayer he escuchado a este señor, no sé cómo se llama, y no sé tampoco de qué grupo es, pero porque primera vez que lo veo, y me pareció que ha hablado con mucha razón y que tenía mucho sentido común. Yo le miré a mi vieja, ¿no? Ya. Bueno, ok, entonces estábamos en lo de Sol Carreño y el tema de la deslegitimación que tú decías, ¿cierto? Claro. Cualquiera que haya tenido un negocio con Odebrecht, ¿no es cierto? Un amigo mío, lo hemos dicho también, lo hemos dicho montones de veces en este programa, que hacía que es fotógrafo. Para más allá, es un fotógrafo famoso que ahora vive en París. No quiero dar su nombre porque lo voy a joder igual, ¿no es cierto? Pero es muy famoso peruano, de los pocos realmente buenos fotógrafos que tenemos. Y a él lo contrató Odebrecht junto con otro periodista, también es muy famoso, para pasearlos por la interoceánica y que tomen fotos y hagan una crónica del viaje, ¿no es cierto? Entonces los dos pasaron un recibo por honorarios que paga Odebrecht, evidentemente. Entonces la pregunta es, el hombre le tomaba fotos a una pista,
es un asalariado de Odebrecht. Oye, Él debió saber. Es normal, una empresa tan grande, una empresa con tantos proyectos además que no se llamaban Odebrecht necesariamente, porque cada uno tenía un proyecto. Además eran consorciados. Exactamente, entonces es normal que de alguna manera, y seguramente van a decir, ahí están respondiendo para que no, o sea, es así, es una empresa muy grande, es como hablar del banco de crédito, ¿no? De repente hasta un poquito más grande porque se relaciona con otras empresas y de alguna manera hacen consorcios. Entonces es un poco normal que encontrar a profesionales un poco destacados al menos, que estén trabajando para esa empresa. O sea, lo que no es normal... No estamos defendiendo a Odebrecht, por si acaso. No, es para una nada. empresa corruptaza, pero no, lo que no puede ser es que toda la gente que trabaja ahí supiera. Lo que no es normal es pertenecer a un gobierno y haberse enriquecido de una manera extraña, justamente trabajando para un proyecto que tiene relación con Odebrecht. Por ejemplo, tener una flota de camiones viejos y de pronto empiezas a trabajar y de pronto tienes una flota inmensa. ¿Quién las compró? La misma empresa con la que estás trabajando. O sea, hay cosas que son medias complejas ahí, ¿no? Hay ese caso, por ejemplo, sí tendríamos que investigar. O Alan García, ¿no? Que dice que fueron corruptos con Toledo, luego tomaron vacaciones durante el gobierno de García y luego volvieron a ser corruptos con Ollanta. Claro. No, o que la corrupción empezó recién en el gobierno de Toledo, ¿no es cierto? Y antes no había corrupción, claro. ¿No? O sea, perdón, pero acaban de indultar a un presidente por choro, ¿no? O sea, que vamos. Y lo otro es que sí se ha descubierto que había lazos de Odebrecht a un nivel bastante profundo con el gobierno de Fujimori también. Y no es porque fuese Fujimori, ni porque fuera Alan García, ni porque fuera Toledo, ni porque fuera Ollanta Humala, sino que Odebrecht trabajaba así con todo el mundo, con más de 30 países. Claro. Lo cual es bueno, porque si no fuese porque trabajaba también con Estados Unidos y porque las cuentas están en Suiza, no se enteraba de nada, ¿no es cierto? Entonces, al final lo interesante es eso, porque aterriza en esto. Hoy día hay un problema de legitimidad en general de la clase política frente a todo el mundo, ¿no es cierto? O sea, te preguntan, ese es un político, puta, ¿no? ¿Sabes qué? Pero él no tiene nada que... No es político, la etiqueta es como que ya está manchado. Y lo que se está encargando es que siga pasando no solamente con los políticos, sino también con la prensa, con cualquier persona que tenga algún acceso mediático, mediano, grande, que se meta con ellos. ¿Y por qué con los políticos es importante que lo hagan? Porque no quieren que entre nadie más. Quieren quedarse ellos mismos y manejando los mismos medios que manejan y las formas que tienen. Y lo más interesante de todo es que es justamente la relación política con Odebrecht la que debería... Por ejemplo, que Keiko no haya aparecido en la citación, o no la hayan citado porque no había tiempo, ¿no? A la Comisión Lavajato, por ejemplo, que es algo me parece escandaloso que alguien... Pero es que ya la habían citado. Ya, pero que te digan, no vamos a citarla ahorita a ella y a quién más. No, pero sí la habían citado. No, pero les faltaba la cita... Le habían citado y habían sido muy incisivos con ella, además, ¿te acuerdas? Claro. ¿Te acuerdas? El cafecito con cuántas de azúcar. Claro. ¿No? O sea, la señora Luz Salgado se acordó de cuando tomaba juguito papaya en la... Sí, no, luego que le preguntaban a la señora, usted por favor, ¿cuánto se demoró en llegar? Es un escándalo el tráfico. ¿Ves? Todo tiene que decir la señora, es una mujer muy transparente, ¿no? Entonces, en general, esto es lo que decías tú, o sea, si todos son corruptos, es que ya no importa que todos lo sean, porque dentro del vamos a decir, del abanico de cosas que tú puedes ofrecer como político, independientemente de tu capacidad, tu carisma y todo lo demás, está una parte muy importante para la gente. La prioridad de corrupción dentro de las cosas que le importan a la gente ha ido subiendo. Eso es bueno, ¿no? Lo que pasa es que todavía no terminamos de amarrar corrupción con seguridad ciudadana, que es bien importante, pero en fin. Termina siendo, pues, ya no importa por quién votes, porque como igual todos van a votar, algún otro atributo será más importante. ¿Cuál es el atributo que puede ser más importante entre todos los candidatos que están ahorita? O que podrían estar. Que sabe mucho de economía, que puede mejorar la economía, no plancha quemada con Kuczynski, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que sigue? Seguridad ciudadana, poner orden, y hay un rebrote terrorista ahorita, ¿no es cierto? Del cual también vamos a hablar en un rato. Entonces, el único que queda, pues, si todos son corruptos, y tenemos un problema de seguridad, y un problema de corrupción, y un problema de terrorismo, ¿a por quién vas a votar? Bueno, esa es la agenda que se quiere manejar, ¿no? Claramente, eso es lo que hay que empujar. Eso es a lo que hay que llegar. Ajá. Por eso, el fujimorismo se ha encargado, junto con el APRA, de cerrar la puerta a los movimientos. Esta es la última elección en la que van a poder participar movimientos políticos distritales y provinciales. A partir de la siguiente vez que quieran participar, van a tener que ir necesariamente a través de un partido político.
necesariamente. Claro, y se ha trabajado de una manera estructural para que no haya más partidos de los que hay ahora. La valla la ponen tan alta en cuanto a firmas y todas estas cosas. Totalmente. Y la segunda cosa que quería hacer, y era la ley Mulder, la primera ley Mulder, no la de medios, era cerrar las elecciones para cualquiera que no tuviera por lo menos 3 años de pertenencia a un partido político. ¿Eso qué significa? Que si las elecciones que son en 2 años y 10 meses, alguien quiere presentarse hoy y no tiene un partido político, ya no puede presentarse. O sea, el proceso electoral empieza realmente en julio del 2020, pero querían poner una ley, y de hecho todavía se está discutiendo, para que no pueda participar nadie que no tenga una inscripción 3 años antes, o que no pertenezca a un partido 3 años antes. Con eso le cierro el reporte a quién, a Guzmán, a Verónica Mendoza y a cualquiera otro que quiera entrar. Solamente están los que están ahorita con inscripción dentro del Congreso. ¿Quiénes son? El Fujimorismo, El Acción APRI. Popular, el APRA Y Acuña. y Acuña, porque sabemos que y Arana, y para de contar, y sí, Cosito, pues no, porque él se quedó con su inscripción, Humala. O sea, habría que alguna forma de meterlo preso a él para que no participe nadie en su gente. Pero es bastante claro, o sea, que viene por ahí la mano, y es recontra evidente, y lo que me parece alucinante es que la gente no termine de hacer las sumas que resta para poderse dar cuenta de eso, ¿no? No, pero ¿qué estás esperando? La gente normalmente no averigua nada, simplemente es totalmente emocional, y sabemos que las elecciones son totalmente emocionales, ¿no? O sea, nunca Esos niveles- agarra un Excel y dice, ya, voy a poner 5 candidatos, ahora, a ver, este elige... No, o sea, y tanto así lo saben que te regalan un tupper. Pero hay cosas que me dan esperanza, como por ejemplo en la campaña Acuña se cayó por lo del plagio. En realidad se cayó porque le quitaron el Jurado Nacional de Elecciones. No, lo pero sacó. antes de eso también Se estaba cayendo. sí, Ya. se estaba cayendo. Y Sí, pero de hecho yo desconfiguraría no un poco lo que recuerdo- pasó. No recuerdo pues. estos niveles de desaprobación con el Congreso. O sea, nunca ha sido como que la gente amaba el Congreso, pero estos niveles... No sé, yo creo que sí, siempre ha sido bajo. Siempre ha sido bajo de 20%, pero 12 es como que... Y tampoco recuerdo que haya un nivel tan bajo de aprobación de Fujimorismo, ¿no? O sea, de hecho, tenía sí, su Keiko está 30% A pesar del orden duro. que le... ¿Vieron que el comercio la puso? Claro, el comercio es una vaina raraza, ¿no? Rochezazo. Sí, sí, Lo sí. puso en segundo lugar. Sí, no, pero Sí, les correspondía el quinto. Y lo puso es en como segundo contar lugar. así, ¿no? Había puesto una escala. Primero, quinto, tercero. Cuarto. No, era un Sí. escándalo, eso fue un escándalo. O sea, está quinta en aprobación ahorita Keiko, Claro, y pero creo segunda que para nunca el he visto al comercio. fujimorismo tan mal como No. ahora. Y de hecho, un poco lo que se está viendo es un poco de desesperación también, tanto del APRA como del fujimorismo, ¿no? O sea, esto que sale en la televisión a hablar, las sandeces que están hablando, porque realmente sale Nava a decir estupideces, o sea, increíble, ¿no? Totalmente. Los troles, lo que decíamos, ¿no? Que los troles han Es revivido. desesperación. Keiko salió a saludar a los maestros por su día y yo le pregunté si también a los de Yesenia Ponce. Se me vinieron encima, pero... ¿A quién habrá saludado y decirle Qué mala, pobre Yesenia Ponce. Al maestro, pues. Oye, Yesenia Ponce Al se maestro puso a llorar Villay. porque... No, al maestro que le está haciendo el cuarto al costado de su casa. Yesenia Ponce se puso a llorar porque no recordaba Bien su fuerte época eso. escolar. Bien fuerte. Todavía dice... Puta, lo que yo ¿Qué daría suerte por tiene recordarlo. usted de acordarse? Yo no me acuerdo. Increíble eso. No quieren venir, mi compañero. No, porque estaban asustados y no sé qué, ¿no? Que los habían amenazado. O sea, ya, es que eres como que... En serio, pues, ¿no? Yo lo que daría por no acordarme de mi época escolar, carajo. Yo creo que la gente se olvidó de lo de Yesenia Ponce porque, claro, es como, son un circo. Claro, y siempre viene claro. uno que supera al anterior. Entonces, cuando todo el mundo está hablando de los compañeros fantasma de Yesenia Ponce, aparece nuestro amigo Donaire a proponer que sí. los menores de edad no puedan Bueno, salir a hemos- la calle después de las 10 de la noche. Hemos posteado, pero creo que en Instagram, no sé si lo hemos puesto en el Facebook o en el Twitter, un capítulo de Los Simpsons que más o menos es la propuesta de ley de Donaire, ¿no? Que hay toque de queda para los El jóvenes. jefe Gorgori. Sí, el jefe Gorro le dice que no pueden salir, so pena de matarlos o entregarlos a sus padres, lo que sea peor. Pero es una ley, creo que podemos hablar un poco de eso también, porque es una ley tan absurda como decir, hay demasiados accidentes de tránsito, entonces prohibamos los carros. ¿No? Entonces, a ese nivel de Exacto. estupidez, ¿no? No, o sea, no es educación. No no prohibamos es- los carros, O- prohibamos los peatones. Claro, eso ¿No? es peor. Es peor, no es prohibamos los... O sea, Claro. hay muchos atropellos a que la gente tiene que salir a la calle. O hay corrupción, Huevón. hay corrupción en el gasto de publicidad estatal. Claro. Prohibamos toda la publicidad estatal. Por ejemplo, esa es la lógica Una tan locura así. estúpida, Claro, ¿no? es de locos. Pero ¿qué será? Donaire un día se levanta y dice qué brillante idea he tenido. No, Donaire y está- no hay nadie en su partido que le diga. no Oye, seas- perdona. Ha dicho que va a renunciar. Ya, pero escúchame. ¿A qué? ¿Al Congreso? No, a su partido. Ya, No puede renunciar. pero escúchame. Bueno, hay un mira, tema... su propuesta está a nivel fujimorista.
Así ¿Qué recontra es más, fujimorista? el otro día yo dije, sí, no sé qué, y él me dijo, así son los fujimoristas. Y yo, no, Naire no es fujimorista. Y todos, ¿qué? Claro, o sea, te hace pensar que es fujimorista. Pero hay un tema interesante ahí, porque no es solamente que nosotros nos estamos riendo ahora por este tema, pero escucho una radio en la mañana y todas las llamadas están a favor. Leo comentarios, incluso en nuestro grupo de Facebook, amigo, tú nos estás escribiendo en nuestro grupo de Facebook de Chicharrón, de WhatsApp, porque tenemos un grupo de WhatsApp, Lucina, no sé para qué, pero lo tenemos, de vez en cuando conversamos con ellos, diciendo... Él es él, yo no. Yo sí les hablo, yo sí converso, yo sí participo, yo sí hago comunidad. Por favor, continúa. Ok, mientras este señor se pinta de las cosas que no es, todo el mundo lo conoce a fondo. Pero bueno, había dos patas que decían, yo en verdad apoyo la ley, ¿no? Y otro también, sí, yo también te secundo, y todos los demás, ¡ah!, le cayeron encima. Pero hay gente, y no poca, que cree que eso está bien, sí, ¿no? Y hay un tema de derechos, hay un tema de libertades, y la entrevista que dio, o sea, ¿usted qué cosa cree que está haciendo un niño de 17 años en la calle? Puta, no sé, paseando, jugando fútbol, caminando, haciendo ejercicios. Puta, hay tanta gente que hace tantas cosas buenas. No, sale del colegio y se va a su academia universitaria, después se va al inglés y luego regresa a las 11 O a la de su casa. universidad, ¿no? porque a los 17 ya están los chicos en la universidad. Claro. Y cabe recordarle al señor Donaire que la gente acá para estudiar tiene que trabajar. Claro. Entonces, esos No, chicos... es que es lógica cuartel, ¿no? Claro, es lógica cuartel. 8 de la noche, todo el mundo en su cama, carajo, y a las 5 de la mañana despertó. Ya está. Yo en quinto secundaria salía de la pre a las 10 de la noche. No, 9 de la noche, llegaba a mi casa después de las Pero tú 10. ibas a la fiesta semáforo, pues di la verdad. No existía. Pero Puta, en mi época tampoco. ¿Sabes cómo era? Zoom existía. Zoom. Teatriz. Ah, Teatriz, a la mierda. No, en mi época existía Keops. Reflejos también. Y también el Splash. Ya, bueno. Y también el black and white. Y Dios santo, güey. Y el Perseo. No, pero yo era un niño. Pero y lo otro Me que alguien zapaba. leí en algún lado que comentaba es, ya, digamos que se aprueba ya, porque ahí la gente está de acuerdo. Píntame Ya, cómo ¿qué es. haces? ¿Está bien? Ah, claro. Pero ponlo- por supuesto. O sea, ¿y cómo implementas esa estupidez? Claro, o sea, sales y le vas pidiendo DNI a todo el mundo que pasa. Claro, ver si y es también menor de edad. pusimos el Y si ejemplo- es menor de edad, ¿qué haces? ¿Que lo Claro. metes preso? Claro, ¿qué haces? ¿O tienes suficientes carros para llevar a todos los chibolos a su casa? No, digo, ¿no? O lo vas a Sería llevar maravilloso porque te haciendo caballito ahorras, te ahorras la combi, sales Claro. a estudiar y esperas. O sea, si vas a hacer... Bueno, Te pero llevan a tu casa. más allá de las situaciones absurdas a las que nos llevaría una ley así, las leyes que existen ahora, las normas que existen ahora nos llevan al control de alguna forma. No venderle licor a los menores de edad, no se cumple. No entrar a las discotecas Cigarros. o lugares, o cigarros, etcétera, a los menores de edad, tampoco se cumple. Entonces primero empiezan a cumplir las leyes que ya existen y de repente podríamos ir un poco mejor. Y por otro lado, la gente que delinque, ¿tú crees que se va a guardar? O sea, los choros, ¿tú crees que van a respetar el toque de queda? Y por último, hay discotecas a las 3 de la Como tarde. trae rápido el celular. Que... Claro, apura, vos, que son las 12, no roba, para allá, huevón. No, o sea, hay discotecas en el centro de Lima y en varios sitios, en otros sitios más, pucha, 3 de la Hasta las tarde. 6 de la mañana. 4, 11 de la mañana, hay algunas discotecas donde, Bueno, o eso sea, es lo que ha escolares. propuesto, porque O Donaire sea, está proponiendo que los quinceañeros sean de 3 a 8 de la noche. Sí, claro. De verdad. Pero es que... Dejes de locos. O sea, ese nivel de absurdez, eso compite con el día de la aceituna, ¿no? claro. Eso compite con el día del pollo a la brasa. Y mientras tanto, No, es peor, Ujú. porque el día de la aceituna finalmente es muy estúpido, pero no te va a cambiar la vida. No, eso Pero tampoco. implementar una ley así... Es que es tan imbécil que sabe que eso claro, se es una ley, la de la aceituna, digamos, cualquier Exacto, cosa. ¿no? ya. Pero Pero esto la es otra grave. restringe O sea, mi libertad. Puta, pero además no va a pasar. O sea, esa vaina no va a pasar de ninguna manera. No, pero más allá de que pase o no, a mí me sorprende la capacidad de la gente para aceptar estas Sí. cosas. O sea, más allá de que hay una propuesta absurda, que hay aceptación de Mira, la propuesta según absurda. el último perfil que trabajó Pulso Perú, sobre que lo hace, me parece, Datum, y que lo publica por lo Datum. general del 21, del perfil ideológico del peruano. Ujú. El peruano es un fachazo. Sí, ¿no? es recontra facho. Entonces, no es tan sorprendente que, 10 de la noche sí, con esa guay de los bonos ya Claro, no, todo lo que se ya no prohíbe. van a tirar, Claro. ya no van a salir embarazados, ya no les van a Eso es lo que robar. decía, weón, que porque no van la a gente- salir embarazadas. La gente tiene sexo de noche nomás. Claro, solamente. A partir de las 10 además. Claro. No, a las 9:58, nada. En esta casa se tira de noche, nada más. Así debe ser Don en su gato, ¿no? Claro. Acá tiramos a partir de las 11 de la noche. Con todos en la casa. Para que escuchen. Se pone rojo el pulpín.
Sí, está rogando porque no sabe salir, está jodido. No, ya es mayor de edad, puntita. Ahora que Pero lo pararía, de todas maneras lo te pararía. para, le le pides 40 en veces. momentos. La madre, qué triste ahí estar cada rato parando en la esquina. Y lo siempre hace bueno. Oye, tú te estabas peleando con un troll en internet ahora, ¿no es cierto? Que decía que le mandó un saludo por el... No, ¿cómo era? Ah, ya, Keiko mandó un saludo por el Día del Maestro, tú le dijiste... Sí, también a los de sí, Yesenia. también a los de Yesenia. Solo pregunté, ¿No es cierto? inocentemente. Y después te sale este pata y dice, yo le mando un saludo a la señora Fujimori y a su padre Alberto, no sé qué tanta vaina, un trolazo, ¿no? Que se pone, además... Eso tiene una connotación en otro país más fuerte, pero bueno. Un trolazo. Acá también porque sabía si será su cara y será su nombre, ¿no? Entonces dijo, el partido más grande del Perú y no sé qué, ¿no? Entonces uno se mete rapidito al ROP del RENIEC, ¿no? Para ver cuántos afiliados tiene, pues, Fuerza Popular, ¿no? El partido que más afiliados tiene, registrados al 2016, es uno que casi pierde la elección. Perdón, la inscripción. El Partido Popular Cristiano junto con el APRA tiene 273.000 inscritos. El Partido Nacionalista tiene 238.000. El Partido Aprista 217, Acción Popular 190, Perú Posible 164.000, Alianza para el Progreso 123.000, Partido Democrático Somos Perú 110.000, Unión por el Perú, Restauración Nacional, Vamos Perú. Solidaridad Nacional tiene 20.000, nada más. Es básicamente limeño, ¿no es cierto? Oye, me ha seguido en Twitter Castañedita. Perú Patria Segura tiene 19.000, Frente Popular Agrícola FIA el FREPAP tiene 18, Todos por el Perú 11.000, el Partido Humanista, el de Yehude Simón, tiene 8.000, Democracia Directa tiene 8.000, Peruanos por el Cambio tiene 7.700 y Fuerza Popular tiene 7.500. 7.500. 7.578 para ser exactos hacia el 2016. Así sea, que el partido más grande del Perú... Tiene menos inscritos que Tappers. De todas maneras. Menos que el humanista, Lucina. Totalmente. Fuerte, eso ya es grave. ¿No? Y lo sigue siempre unidos, que en 7.571 le gana por 7 votos. Creo que tiene hasta más candidatos. Es fuerte, ¿no? Es lo caso, porque, bueno, no sé. Hoy día además también ha salido una aplicación de Convoca. Entren por favor a convoca.p, eso no es un cherry, de verdad, es como ojo público, tiene información valiosísima. Y han hecho una app para que puedas ver el perfil, se los leo mejor, ¿no? El nuevo proyecto de Convoca incluye una aplicación que te permite conocer a quiénes son los más de 1.700 funcionarios inhabilitados y suspendidos por la Contraloría en los últimos 4 años y cuántos de ellos tienen vinculación o estuvieron relacionados con organizaciones políticas a nivel nacional. Más del 33% de ellos son infractores contra el Estado, ¿no? Y además puedes ver ahí también ¿cuántos de esos están postulando ahora para alcaldía, para regidores, para todas esas cosas? Pero mira, es una maravilla esta guay. Todos visto los congresistas fujimoristas que tenemos. Entre los que se inventan sus estudios, le pagan a los directores de colegio, sobornan a los jefes del comité de ética y sigue teniendo 19%, o lo intentan. 19% de aprobación, Keiko. Y ese 19% que no se mueve nunca. Que es un poco lo que dice Lucho del perfil de los electores también, ¿no? O sea, es un partido que se caga en los derechos humanos, que se caga en todas estas... Entonces, si tú tienes un ciudadano que piensa que la única forma de resolver los problemas es al golpe, al correazo, va a pensar que ese es el partido que lo representa de alguna manera. Por algo es el mototaxi, ¿no? O sea, es trabajo, aunque no tenga licencia, aunque no tenga nada, pues estoy trabajando, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Al final, y volviendo un poco a Donaire, Donaire tiene un rollazo claro, del que nunca se habla, que es el tema de la gasolina, ¿no? O sea, y es un juicio que ya tiene perdido, o sea, está jodido. O parece que se está por dictar sentencia en realidad, ¿no? Y tenemos el rollo más grande que no es el Día de la Aceituna, ni tampoco es nada de lo que están tratando en el Congreso, que es el friaje en Puno también. Es un tema fuerte. ¿Y quiénes son congresistas de Puno? A ver, Mamani, por ejemplo, es uno. Sí, claro. Y nada, o sea, esa es su región, no ha hecho nada durante todo este tiempo que ha estado. Johnny Lescano Johnny Lescano ya es por Lima, porque claro, salen elegidos por Puno, vienen a vivir a Lima, ese es su salto mortal para... Sí. Pero bueno, es un tema... Ahí está. Fiscal ratificó pedido de 10 años de cárcel para Donaire por robo de combustible. Inexplicable lentitud, bastante explicable, por cierto. El caso se sustenta en hallazgo de la Inspectoría General del Ejército y de la Contraloría General, pero han transcurrido 12 años y no hay sentencia en la robo de la gasolina de Donaire, en el caso de robo de la gasolina de Donaire. Y la sentencia está por salir en estos días. Entonces no es raro, pues. De alguna forma esto está hasta una especie de cortina de humo. Totalmente. ¿No? Salvo, digo, alguna salvajada
y la Salgo calato, así más o menos como Breaking Bad. No sabía qué hacer, se calateó. Pero otra cosa que hoy es esto, ¿no? Ya, ok, es una cortina de humo, pero es una cortina de humo que igual jala los reflectores sobre él para que nos acordemos de esto, ¿no? La próxima vez, jale a otro señor, al señor del costado, dice, oye, hermanito, propone esto, ¿ya? Claro, haz como Keiko, ¿no? No salgas tú. Porque si no los reflectores caen sobre ti, igual ya nos enteramos de esta vaina, ¿no? Y o nos acordamos de esta vaina. Y es clarísimo, porque en realidad de lo que se le acusa es de haber creado una red de robo de gasolina en el ejército durante años que él manejaba. Entonces todos a los que les daban gasolina robaban un poco, se quedaban con una parte y la otra parte le pagaban peaje a él. Esa es la tesis de la figura de la fiscalía, ¿no? Como una pirámide, claro. Como Herbalife. Como hacen en todos lados con el diezmo, ¿no? Pero funciona. Porque como cobran algunos el diezmo de lo que consiguen. Una calavera que era acá esperando que mis amigos de Herbalife vengan con sus carros millonarios a invitarme a comer. Qué cruel. ¿Una calavera o un gordito? Porque definitivamente si compraba Herbalife se queda gordito también. Bueno, el tema del friaje es un tema importante del cual nos ocupamos todos los años desde que tengo uso de razón, que son bastantes años. No, mentira, pocos, porque en el resto estaba totalmente ido de la razón. Uso de razón recién tiene hace 2-3 años. Ya, pero es un tema grave, es un tema que siempre tiene este tipo de paliativos de mandar frazadas, de mandar carpas, de mandar ropita, y el Estado no hace absolutamente nada para combatir esto. O sea, lo único que se hace es utilizarlo para publicidad, para algunas cosas. ¿Ves congresistas llevando ropita? Esa no es la chamba del Estado. Ayer justo, no me acuerdo qué ministerio estaba llevando ropita, y puso hashtag prevención. Pero eso no es prevención. O sea, el helada ya empezó, la gente ya se está muriendo. Ya 500 niños y está llevando ropita ahorita y le pone hashtag prevención. Sí, o sea, no te publicites. Sí. Pues. Son más o menos 500 niños y ancianos que han muerto por el friaje este año. Si sumáramos todos los años que tiene este tema, sería un montón mucho más que cualquier accidente de tránsito, mucho más que cualquier tipo Además, igual que con el... Mucho más. Además, igual que con el... Que con los huaicos, ¿no? Durante los niños, que se tiene identificada la quebrada tal se activa, la quebrada tal se activa, y el año siguiente ponen casas ahí, ¿no es cierto? Bueno, ponen es bastante más complejo que eso, pero sí, claro, no es tan simple. Desde 1983, en el caso de las quebradas que se activan por el niño, y desde el 80 y pico también, están completamente identificadas las zonas que se ven afectadas por estas cosas. Lo que es alucinante es que realmente no se ha hecho absolutamente nada al respecto, ¿no? Y hay formas de hacer cosas, o sea, hay varias iniciativas, no las que dice Aldo Manetti, que es más o menos trasladen a todos a una zona más caliente, que un día dijo en una de las columnas me pareció alucinante. Pero sí tenemos, por ejemplo, la opción de tener un espacio múltiple con calefacción para estos momentos, o sea, se puede hacer muchas cosas. Las mismas casitas, estas que se hacen las organizaciones privadas, casitas calientes. Hay tantas, tú ves los reportajes año a año y son las mismas chocitas, las mismas piedritas en las que duermen, o sea, porque duermen sobre piedrita con paja, o sea, es a ese nivel. Los centros de salud cerrados porque la gente que trabaja ahí no puede soportar el frío o se enferma, o sea, y están cerrados. Entonces tienes niños enfermos que no tienen posta de salud, o sea, es un caos que no debería ocurrir en un país como este, ¿no? O sea, estamos organizando el Dakar, queremos los Juegos Panamericanos, o sea, estamos en un nivel que más o menos estamos en un primer mundo en cuanto a imagen, pero por otro lado se está muriendo la gente como si fuésemos un país primitivo, o sea, es terrible. Absolutamente, y eso me trae a lo que tú decías al comienzo del programa con respecto a lo de Petrosi. Claro. Pero antes de que pasemos de tema, yo sé que no es la solución, pero hay puntos de acopio. Sí, claro. Si quieren llevar sus donaciones, Real Plaza es un punto de acopio y en todos los Starbucks también hay, que Starbucks hay muchos que han preguntado qué sitios hay, ¿no? Hay bastantes. Yo no he visto tantos como la vez pasada que ocurrió esto de la desgracia de las inundaciones y esto, pero sí, hay, ¿no? Hay. Entonces, si pueden llevar cosas que estén en buen estado, por favor, hay gente que lleva bikinis. Esos deben ser humoristas. Entonces, lleven cosas en buen estado. Lo que más se necesita son frazadas y zapatos. Bueno, pero en verdad todo lo que tengan. Cuando hicimos el programa por la donación, había gente que mandaba una media. Sí.
O cosas rotas. Sí, no se dona lo que ya no se puede usar. Claro, Pues. Dona claro. lo que tú ya no usas, claro. pero todavía está en O sea, buen no estado. es para deshacerte tu basura, Exacto. ¿ok? Es para ayudar. El día que estuvimos ahí en ese centro de acopio también mandaban muchas medicinas vencidas. Incluso las medicinas que no están vencidas no vale la pena mandarlas, porque por una cuestión de riesgo no mandas medicinas que no sabes el origen, no conoces el origen. Entonces evita eso, busca más bien si quieres mandar algo interesante entre latas de conserva, de pronto incluso ropa, pero que esté completa y que sea abrigadora, pues no vas a mandar pues bikini, como dice Pati, ¿no? Bueno, y justo hablábamos de dentro de las cosas que dijo Petrosi, lo único que puedo rescatar es aquello que dijo sobre el friaje, ¿no? Que no puede ser que se siga muriendo gente en un país donde se produce tanto gas, donde podría haber Y lo que leía es calefacciones. que en Wow. Bolivia no hay muertos. En Bolivia no hay muertos, creo que había uno. Creo que Puta, no hay muerto. no hay muertos, weón. O sea, O sea, en la misma Claro, zona. o sea, claro, si hay un muerto, es que no hay muertos, pues, porque, o sea, Y hay, se puede haber muerto de escúchame, cualquier lo que yo hueá. veía es chicos, niños que se pasaban la frontera para ser atendidos en Bolivia. Eso pasa hace Y en un montón de Bolivia, tiempo. o sea, Eso pasa hace un montón de tiempo en casi todas nuestras fronteras. Pasa en nuestra frontera norte en Colombia, pasa en la frontera este con Brasil y con Bolivia. En Colombia y con Bolivia Ha pasado pasa siempre, por ejemplo, el tema de educación, ¿no? Chiquitos que cantan el himno nacional de Colombia, porque tienen una escuela mejor al otro lado, ¿no? O porque tienen escuela simplemente. O porque bueno. tienen escuela, ¿no? Y Y acá eso es se lo que llama- dice mucho del abandono que tenemos nosotros con esa zona. Nosotros tenemos una deuda horrible, así con la zona del borde, el otro lado. Con todos nuestros ¿no? bordes, con en todos realidad nuestros... creo que todo el país está abandonado. Si no pasa en Lima, así es como así si es. no hubiera pasado. Por eso es que acá vive el 30% de la población, ¿no? Claro. Bueno, y volviendo un poco al discurso furibundo, como has dicho, de nuestro querido amigo Petrosi, en verdad hay gente que lo ha tomado como un libertario, un tipo que dice no se metan con la educación, ni las religiones, ni aguante el carro, weón. O sea, estamos en un, además primero que contexto, ¿no? Porque estaban discutiendo el tema de el enfoque de género en los libros, y además el tema de las cosas raras que metieron en estos libros mismos. Y él empieza a hablar sobre que no debe meterse la política. El tema de género no es política, es un enfoque, ¿ya? Para hacer libre a la gente justamente, y no decir quién es mejor, quién es peor, quién manda en la casa, quién no manda en la casa, como se viene repitiendo. Es una idea, lo que se trata es de combatir los prejuicios. Los prejuicios, básicamente. exactamente. Entonces tú no puedes evitar en la educación justamente hablar de algo que quieres resolver. O sea, tenemos problemas graves de discriminación, de asesinatos, porque hay feminicidios, ¿no? Y tienes que resolverlo de alguna manera. Uno de los enfoques es la educación. Si tú no empiezas a trabajar por ahí, eso se va a replicar. Pero ¿cómo le explicas a un padre homofóbico Ujú. que el enfoque de género no se trata de volver gay a su hijo, sino Claro. de enseñarle a respetar a Ujú. la gente gay? Claro. No hay manera, no lo van a entender. No solamente la gente gay, a no encasillar a las personas en roles de género. O sea, naces mujer, cocina. Pero el prejuicio de enfoque de género, lo que piensan ellos es enfoque de género Ah, gay. no, sí, por supuesto. Y había el cartel de ministra no homosexualices a mis hijos, ¿no es cierto? O sea, te juro que pensé que era un meme que había alguien armado y hasta que lo vi O sea, en si la vida el real. año 2018 hay gente que todavía cree que tú le puedes enseñar a un niño a ser gay, a veces yo siento como ya. Pero es que la gente que piensa eso es como la gente que piensa que si le pones rosado en lugar de azul se vuelve gay. Ujú. Ese tiene un problema y creo que, ¿no? Sí, pero es parte de la incultura que existe, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo a un tío cariño, que no quería que su hijo use un asiento de bicicleta muy chiquito porque se iba a volver cabro. O sea, ¿En serio? a ese nivel Mierda. de estupidez llega a algunas personas, ¿no? O sea, es grave. Entonces, si tú tienes eso y te dicen que se va a homosexualizar a la gente con un texto escolar, o sea, olvídate, ¿no? Pero, a ver, jalando la pita, porque así soy yo, ¿no? Porque te encanta jalar la pita, ya. Ya, si no se puede sexualizar a un niño Ujú. con un texto escolar, tampoco se le puede fachicitar. Ujú. O sea, no lo puedes volver facho con un texto escolar. Ya, pero son cosas distintas, ¿no? No. Porque una cosa es tu identidad y otra cosa es cómo tú ves el mundo. O Si sea, tú no te vas a volver gay, tampoco te vas a volver facho. Claro que confírmame sí. el facho, a ver. Dime qué cosa es facho. No, de que, pues, ¿sabes qué? ¿En qué Puta, sentido? Las mujeres son débiles, la mujer está un estigmatizador a partir de un texto escolar. Y No, por pero eso, suma. Pero tú no, refuerzas los roles a ver, de género. Lo que pasa y es eso no, sí es por supuesto claro. que suma, pero hay una cosa mucho más importante que yo creo que, y por eso es que me parece nefasto el discurso de Petrosi, y más allá de lo que un montón de gente dice, no, pero qué bien, porque una de las cosas que dijo, y lo dijo así, ¿no? A mí nadie me va a enseñar, nadie me fue a enseñar en el colegio con quién me voy a acostar, ¿no es cierto? Ni en qué Dios voy a creer, porque yo soy libre y yo decido, la puta madre. No, mentira, no decides ni mierda, esa vaina es falsa.
Cuando tú naces en una determinada época, en un determinado país, en un determinado lugar, tú creces creyendo lo que te dan y aprendiendo lo que te dan. O el señor Petrosi cree que él habla castellano porque lo decidió. O que cree en el Dios de Jacob porque él lo decidió. O que es peruano porque él lo decidió. ¿Él decidió alguna de esas cosas? No decidió ni mierda de eso, ¿no es cierto? Él nació ahí y eso fue lo que le dieron. Cuando naces en una casa, en un hogar, que es el principal reproductor de ideología, porque eso es una ideología, la manera en la que tú adjudicas roles a las personas según su género, según lo que mierda sea, con eso te vas a la calle. Tu papá dice no, la mamá, la señora, y además, independientemente de que te lo diga no, tú lo estás viendo. Tu mamá está en la cocina mientras tu papá está sentado en la sala. ¿No es cierto? Tu papá sale y trabaja, tu mamá hace cosas de la cocina. Tu mamá te ayuda con las tareas, tu papá está de mal humor y no te ayuda ni mierda. Entonces, esos roles se van formando así. Eso se reproduce así. ¿De qué manera podemos romper la cadena de estigmatización de género si no es a través de la educación? Ya, pero justo eso es lo que vale. Claro, no, exactamente. Como no se va a poder hacer nunca desde la familia. No, que la familia, nosotros nos hacemos cargo. ¿Te acuerdas una vez que lo escribimos, no? De mis hijos me hago cargo yo. Así te haces cargo tú, por eso irían en la calle, por eso le pegan a su mujer, por eso le pegan a su papá, por eso roban, por eso, o sea, bueno, mira nomás la cantidad de bestialidades que hace la gente en la calle en general. No es como para estar orgulloso de la educación que le dan en su casa. No, por eso ahora solo van a salir hasta las 10 de la noche. Exactamente. Ya está. Pero más revolviendo un poco ya al discurso en sí, uno de los puntos fuertes es que él diga, a mí nadie me va a decir con quién se tienen que acostar mis hijos. Y es una falacia, porque eso no lo dice el enfoque de género. Y él lo está argumentando para que justamente esta gente que va en contra del enfoque de género, diciendo que es una ideología, ¿no? Sienta que realmente está defendiendo, ¿no?, lo que ellos dicen. Porque él no está diciendo simplemente, no es bueno que haya un enfoque de género por las razones que sea. Sino, no le voy a decir, no, el colegio no tiene que decir a con quién se tienen que acostar mis hijos. Y eso no lo dice la educación con enfoque de género. Y aunque lo dijera, puta, en realidad es como que... No, pero no lo Tarea dice. para el martes, acostarse con... Claro, o sea, tenemos 50 años enseñándole a los chibolos, se supone, a leer y escribir. Y estos cojones no entienden lo que leen, güey, no saben sumar. Entonces, a ver, brother, en serio, ¿tú crees que vas a volver gay a alguien por un libro si no puedes hacer que sume? ¿En serio? O sea, en serio, ¿no? Y además depende que pase de año, güey, si no suma. Ya, pero más allá de ese tema que es netamente educativo, creo yo, sí se pueden reforzar los casos que hay en muchas zonas y muchos colegios, incluso cercanamente, el tema de cuáles son los roles del papá, de la mamá, de tú como niño, como niña, ¿no? Y eso es lo que claramente lo que evita, sí, claro, lo que apunta la educación con enfoque de género, es romper un poco esos estigmas. O sea, el papá trabaja, la mamá madre, ¿no? O sea, solamente, ¿no? O ama de casa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, niño azul, niño rosado, exacto, es a lo que va. No es quién se acuesta con quién, eso no tiene nada que ver. Y lo que más grave en este discurso es que aparenta ser algo inteligente, ¿no? Porque lo dice de una manera bastante más distinta, como habla Donaire. Es bastante más articulado. Es más articulado. De los otros y es lo que me da más miedo, porque cuando habla Donaire, cuando habla Bienvenido, cuando habla Kenji, cuando habla cualquiera de ellos, amigo Kenji, ¿cómo estás? Todos ellos, una caricatura. Es gracioso, entonces está hablando huevadas. Pero viene este tipo y lo articula de una manera tan seria que incluso gente que no piensa como él dice, oye, sí, ¿no? Parece que está viendo, no tengo que sí, mi ¿no? vieja comentándome, diciéndome, no sé qué, yo decía, puta mamá, no es así, no es así. No, pero tiene sentido, porque el colegio no te enseñan esas cosas, uno no va a aprender esas cosas en el colegio, uno va a aprender cosas que igual no aprendes en el colegio. Y agarrando el otro lado, el toro del otro lado es, ese ministro está ahí por el escándalo de los libros, ¿no? De estas citas que básicamente venían de dos ministros anteriores. ¿Te acuerdas de estas citas que incluso tenían los chistosos? De los chistosos, citados por Rafael ¿Por qué Rey? se siguen llamando los chistosos? No sé, no son nada chistosos. Sí, y algunos argumentos. Ya, yo tengo ahí un rollo. O sea, ahí decía, primero que el ministro de ahora, si bien políticamente es culpable de muchas cosas, pero no de esto porque viene de antes. Responsable, culpable no es. Culpable soy yo. Eso sí. Los textos eran para discusiones críticas, para criticarlos y para discutirlos. Yo creo que ahí hay un rollo que deberíamos saberlo, ¿no? O sea, eran textos como un cuaderno de trabajo. O sea, es decir... Sí, pero las preguntas estaban enfocadas para que una postura postura no sea la correcta. Sí. Reviso. Ok. O sea, la postura de Rafael Rey no era un texto que citaba... Porque yo tenía entendido que era un texto que podía ocasionar una discusión, un debate. No, mira, era así. Eran dos textos. Primero estaba el de Promsex, y las preguntas eran: ¿por qué se siguen llamando los chistosos? 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 ¿
¿qué tipo de falacia es esta oración? ¿Cuál es el error en este párrafo? O sea, todas las preguntas lo que te van a entender es qué mal está este texto. Y luego venía el de Rafael Rey, que citaba los chistosos como gran cosa. Claro. Y las preguntas, había alguna de falacia, pero en general, o sea, lo que te va a entender es este texto es correcto, son argumentos, y acá están las falacias. Entonces, sí, más o menos eso era. Puta, qué vergüenza. No, es que y luego para defender, por ejemplo, que la homosexualidad no es una enfermedad, citaban a Ricky Martin. Que, perdón, o sea, Ricky... Bueno, pero si por acá citas a la chica esta de los chistosos y puedes por otro lado Ricky Martin, como que ahí se dan, ¿no? O sea, porque ¿cuánta autoridad tiene cualquiera de ellos para hablar en términos científicos y formales de un asunto como es el Bueno, Patricia Chávez nos ha dicho algo que es bueno recordarlo, y de repente algunos lo recuerdan, es ese video de la técnica en un hospital dando una charla diciendo que los hombres eran superiores a las mujeres, ¿no? Un obstetra, sí. Y a eso es lo que tenemos que llegar para evitar... Pero mira, hay cosas tan básicas, como por ejemplo hace un mes estuve en Iquitos, en un colegio, había llovido, o sea, todo era barro, y las niñas estaban con falda. Entonces, ¿cómo puede jugar esa niña con una falda? O sea, ¿cómo puede ser que en el año 2018 las niñas, por la forma en que las visten, sigan teniendo impedimentos para jugar? Esa niña no puede trepar un árbol, no puede correr. Entonces, ya, partiendo por lo más básico, o sea, ¿por qué seguimos haciendo esas diferencias? Claro, eso es importante también. Así es. Jumper para todos. ¿Qué? Jumper para todos. Tú sabes que yo tengo una traje de grifero. Una amiga que está... Mi colegio no usaba uniforme. Y tengo una amiga que se cambió en secundaria a un colegio que sí usaba uniforme. Yo sé que está pensando esto. Ya, no. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, ya. No usaba uniforme, pues es colegio ficho de todas maneras. Ya. ¿Qué? Colegio ficho. ¿Qué? Todos los colegios usan uniforme. ¿Tú no usas uniforme? ¿Qué? ¿Tu colegio no usa uniforme? No. Colegio ficho. Mi colegio de mi hija tampoco. Bueno. Ya, entonces esta amiga se cambió un colegio que sí tenía uniforme y llegó el primer día con uniforme de hombre. Maña. Y la llamaron a la dirección y le dijeron, ese no es el uniforme. Y ella sacó el reglamento y dijo, ¿dónde acá? Dice que tengo que usar el de mujer. Y pudo estar... Y pudo ir. Y bueno, ahora ese colegio permite que las mujeres vayan con pantalón. Como ese caso de los chicos ingleses, ¿no? Que en Inglaterra habían dicho... que sea frío y las chicas querían venir en pantalón y le dijeron que no, que tenían que venir con falda porque decía que tenía que venir en falda las chicas y todos los chicos vinieron en falda. Lindo, y fue bacán. Sí. Además esa guachafería de usar esos uniformes tipo ingleses, ¿no? Sí, claro. Puta, que francamente, ¿no? Todos somos así, Pero de nuevo, entonces, a mí lo que me parece particularmente jodido es eso, ¿no? Mezclar cosas que son verdad con cosas que son abiertamente mentira, como el asunto de afirmar que te van a enseñar con quién te vas a acostar en el pura demagogia, ¿no? Por supuesto, pero sí, cuando lo metes en el asunto y dices yo soy libre y yo decido, suena bien, pero no es cierto, no lo tengo. O sea, suena bien, pero no es cierto, ¿no? O sea, de nuevo, eso es muy importante. Sin la intervención del Estado en estas cosas, no va a cambiar absolutamente nada. Nada. Claro. Porque se van a seguir reproduciendo los patrones, se van a seguir reproduciendo la forma en la que miramos las cosas, nos aproximamos a ellas. Y es lo único que conocemos. O sea, un montón de gente que no entiende por qué está mal. Porque, o sea, así ha crecido, su mamá nunca la vio sufrir, llorar, pelearse, o sea, estaba muy contenta su mamá haciendo lo que le dio en casa, y está bien, es legítimo, pero el asunto es tener la opción. Lo que hacen estos, porque lo que son modelos paradigmáticos, ¿no es cierto? Es decir, esto es una mujer, y es un conjunto de atributos. Ella lava, plancha, ella es la ternura en la casa, y es el amor, es la comprensión, ¿no? Y está el papá, y el papá es la fuerza. Que usan de la reina de la casa. Puta, es que esos no conocieron a Isabel. Francamente, ¿no? Y está el papá, ¿no? Que es la fuerza, es el proveedor, es el papá usa reloj, carro, no sé qué, corbata. La mamá su licuadora, su lavadora, su plancha. Claro, eso de regalar electrodomésticos sería de la madre. Eso es, pues. Para que te haga rojo pollo, Claro, y no está mal eso, pues para mucha gente no está mal. Puede estar mal que yo le regalé una rosera a mi hijita para que me haga rojo pollo. Yo le regalé a mi mamá hace años un VHS cuando nunca lo usó, lo sé yo. Esa es la otra. Mamá. No, pero sí, a mí sí me preocupa que haya tanta gente buena onda, además, ¿no?
que bajo la premisa de que estamos conversando, diga, no, está muy bien lo que dice este señor Petrosi, cuando no es verdad. Además, hay otra cosa, ¿no? Me quedé pensando, ¿Petrosi se ha comprado ese rollo? O sea, ¿realmente se lo cree? ¿O está empujando una agenda? Porque en algún momento él le pide perdón a los pastores, ¿no es cierto? Que están sentados en la mesa, a los pastores evangelistas, le pide perdón. Y dice, yo les pido perdón, pero a mí nadie me va a decir en qué creer, a mí nadie me va a decir en qué con quién acostarme. Tanto así no se lo ha comprado, que termina claramente diciendo, porque Dios, ¿qué, huevón? O sea, no jodas, ¿no? Que el que yo creo porque soy una persona que puede creer. Bueno, para llegar a ser una persona en la que puedes discernir qué cosa está bien y qué está mal, necesitas educación, amigo. Y la educación no es solamente aprender a sumar y a restar. Hay que saber cómo comportarse en esta sociedad, ser cívico, tener relaciones con las personas, no relaciones sexuales, relaciones con las personas, ¿no? Y saberte comportar y saber cuál es tu lugar en la sociedad. Entonces, sí se necesita saber la parte cívica y la parte de relaciones con la gente. O sea, de hecho, no están diciendo con quién acostarse, que es lo que repite tantas veces. O sea, que es absurdo. Que se pierde de vista. La educación la lleva el Estado porque el interés del Estado es construir ciudadanos que tienen un determinado perfil. Exactamente. Que sirven a construir la sociedad de una determinada manera. No le puedes preguntar al pastor evangélico qué se enseña en los colegios. No. Eso lo decide un grupo de especialistas. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Porque de alguna forma se le ha consultado al Congreso si los contenidos de los libros. ¿Qué chucha tiene que consultarle a Yesenia Ponce que no iba al colegio? No hinchen, o sea. O a Mamani, o sea, no entiendo. O sea, o al colega de Jaime, a Bienvenido Ramírez. Claro, Jaime. Parece que Miranda, Karina Betete está editando los de matemáticas. Está editándolo según lo que se acuerda. Pero de nuevo, ¿no? O sea, hay una razón por la cual tú mandas a tus hijos al colegio. No estás delegando una función que te corresponde a ti, sino estás enviándolos para que les den un servicio y les den una instrucción que tú no puedes darle. Porque si todos pudieran educar a sus hijos en su casa, todos los educarían en su casa y nadie los mandaría al colegio. Así de simple sería. Seríamos como Jaime. No, es que no todos tenemos el perfil de ese señor. Claro, por ¿no? eso, ese señor sí puede hacerlo, no creo que lo pueda hacer el resto de gente. No, claro, o sea, hay muy poca gente que puede darse ese lujo, ¿no? Porque los conocimientos y la disciplina, en fin. Pero lo que voy es de nuevo a esto, o sea, entender que esto no es una cuestión de democracia, ¿no? Acá el ente rector es el Estado. El Estado decide qué se enseña y qué no se enseña. Si a ti no te gusta, te llevas a tu hijo a tu casa a enseñarle lo que tú quieres. Y después cuando salgan a la calle y se dé cuenta que el diluvio universal no va a ocurrir mañana, porque somos todos pecadores, y ya ves que tú le explicas a tu hijo para entonces, ¿no? Pero en el fondo es eso. En el fondo es, no se ideologiza a los chicos en el colegio. O sea, no hay ninguna manera de que tú veas unos libros y digas, esto es una ideología. Es imposible que no tenga elementos ideológicos, pero no se ideologiza en particular. No les dicen, miran, esto es lo que está mal, esto es lo que está bien. Sí se ideologiza. Y yo te digo dónde se ideologiza. En colegios que tienen una ideología como la cristiana, como la sodalite, etcétera. Eso es ideología. Sí, pero... O sea, a rasgarse las vestiduras para decir que no se le debe ideologizar al niño, vienen ideologizándolo hace tiempo en un montón de colegios. O sea, no, claro, diciéndole qué cosa está bueno y qué cosa está mal. Los católicos son sí, la claro. menos católica. Por ejemplo, ¿no? Yo he salido también con colegios de ateo. O sea, yo, por eso un poco lo que tú dices. O sea, tratan, pero... el problema es que te meten un montón de traumas, un montón de cosas sobre lo que está mal, sobre ti, sobre las otras personas con las que te relacionas. Y eso es lo grave. O sea, no es que te cambien la forma de ser. Lo que te jode es a nivel psicológico. Te meten culpas, te meten rollos. Entonces, justamente nuevamente, el tema de enfoque de género es decir, oye, esto eres tú y esta señora es ella y son igualitos que los dos. O sea, no hay ninguna diferencia acá. Los dos tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones y no pasa nada, ¿no? Y el fulano es diferente, sí, pero también es un ciudadano igual que tú. Eso es el enfoque de género. Así es simple, no hay más. Y señor Petrosi vuelve a meter ese tema de quién se acuesta con quién. Eso no está en ningún sitio en el enfoque de género, por favor. ¿Y qué ha dicho el ministro de Educación al final? Porque la última entrevista que vi era... No sé, se asustó y se fue, creo. Sí, esa es la percepción, es la sensación que he tenido también. Y hoy día estaba en la inauguración de la tarumba. Esa ha sido su siguiente. De verdad que no he visto ni siquiera la respuesta, la vi. Lo que me decían el otro día era, no, pero es que estos textos son de hace 2 años. Ya, pues pero el ministro no puede ir, sentarse y decir, no, sí, la verdad. No, pues no, tiene que decir, sí, es de hace 2 años, no fui yo, pero los vamos a cambiar. Así es. Pero... un poco he escuchado que sí lo iban a cambiar, pero nunca escuché un mea culpa que sí hubiera sido necesario, salvo la ex ministra Martens,
que sí salió a decir el ministro no tiene la culpa, ¿no? O sea, esto viene de antes, ¿no? Y así dijo de una manera más proactiva, porque además salió un medio a decirlo. Ahora, yo voy a, para lo que va a terminar el programa, quisiera plantear un pequeño debate aquí. Aguanta que. Hola, Giancarlo Berenguel, siempre dices que no te saludo y que por eso no nos ves, te estoy saludando porque nos sigas viendo. Ya. Ahora sí, si no se va, pues. Claro, vale. Yo un saludo, no. A mi papá, a mi mamá. A mi hermana que me ha maquillado. Te he visto particularmente distinta. Y es más, nos han puesto acá. ¿En serio? No, pero por mí. A ver, yo creo que así como está armado el asunto está bien, ¿ya? Pero, digo, el Estado se mantiene con los impuestos de todos. Y los impuestos de todos, se ganan en el mejor de los casos con el sudor de la frente de cada uno, ¿no? No debe tener nada que decir las personas, vamos a decir, el ciudadano común y corriente, no especialista, en qué cosas se le enseña en el colegio o no a sus hijos. ¿No repite la pregunta? El ciudadano no especialista en educación ni nada por el estilo, debería tener voto, o sea, opinión y de alguna manera efecto en en las políticas. Escúchame, pero a ver, sobre qué se enseña y no en los colegios. Con la plata de mis impuestos se paga todo. Entonces, que también preguntemos sobre economía y sobre salud, sobre y qué van a sobre todos invertir los la plata. temas. Pero bueno, eso de alguna manera. Tiene que haber gente especialista que se encargue de eso. Exacto. Si no podemos cerrar el Congreso, tenemos. Pero de alguna manera es un poco lo que sucede cuando votas, ¿no? Tú estás votando por un... Le estás dando la confianza. Le estás dando la confianza a un equipo de gente que se supone que va a representar lo que tú piensas, lo que tú haces. Es una manera democrática de trasladar tus necesidades a que lo maneje otra persona. Pero un poco también lo que dice Ricardo Cuenca, el otro día le escuché decir algo, y no necesariamente del lado de la derecha y nada, sino más bien gente más progresista, ¿no? Que se quiere meter también un poco y esperar que los profesores les pregunten todo, ¿no? ¿Podemos decirle esto a tu hijito? ¿Le podemos hacer? Y así no puedes educar tampoco, o sea, ni uno ni otro. O sea, al final, deja a los educadores hacer su chamba, que para eso son educadores, ¿no? Además, otra vez, si nos guiamos por los resultados, no es que la gente está haciendo un gran trabajo en su casa con la educación de sus hijos, ¿no? Claro. En realidad, o sea, así que mejor los especialistas, dejárselo a los especialistas. Los especialistas no son unos maricones ateos, o sea, son gente especialista, y de eso se trata, de generar empatía, generar tolerancia, generar no solamente de tolerancia, porque tolerar es aguantar algo que no te gusta. Lo que decías, escuchaste su cel. Le estaban entrevistando a candidata Magdalena, que tal candidata en verdad, y le decían, bueno, pero tú pides tolerancia. No, yo no quiero que me toleren, yo quiero que me respeten, nadie me tiene que tolerar. Claro. Claro, es que lo que te sacan en cara es aquí intolerante. Ustedes piden que las toleren, nadie te pide tolerancia. ¿Por qué no toleras la intolerancia? Claro, es totalmente absurdo eso de la tolerancia. O sea, ya decir que te toleren es como decir, eres un huevón que no tienes cabida acá, pero ¿qué voy a hacer? Esto va a ser así. Aguanta un rato. Eso me parece sí, yo sé, entiendo por qué les parece así, y en teoría a mí también me debería parecer lo mismo, pero no me parece. ¿Qué te parece a ti? Me parece que la tolerancia es el primer paso para la aceptación, y después de la aceptación está el respeto. O sea, funciona en ese camino. No funciona. ¿Sabes qué? Hoy día te odio y mañana te respeto. Eso no va a pasar nunca. Pero ¿por qué tendríamos que aceptar que alguien te odie? O sea, no tienes que aceptar nada. Es la realidad tal cual está. O sea, esto tenemos hoy acá encima de la mesa. Está mal. Queremos convertir la torta de limón en torta de chocolate. O sea, tenemos que quitarle el limón primero. Tengo que tolerar a la gente intolerante para poder tener el paso que cuando yo termine de ser intolerante... Ya me aburrieron. ¿Ya qué estabas diciendo? Intolerante, ¿has visto? Sí. Estoy intolerante con tus divagaciones. No, a lo que me refiero es a esto. O sea, tú tienes que pasar por un proceso. O sea, cuando has crecido pensando que ser gay es ser enfermo o desviado o lo que sea, y que quien no cree en Dios es probablemente un enfermo y un desviado, y puedes esperar cualquier cosa de quien no cree en Dios, porque eso le enseñan a la gente, ¿no es cierto? La única fuente de valores, la única fuente de ética, la única manera de portarse bien es creyendo en Dios. Si no crees en Dios, ese tipo es como más o menos un caballito que crece solo, un caballito, ¿no? Un perrito que crece que crece en basura, que crece en el campo. Entonces, pasar de eso y decir de frente, no, si sabes qué, yo ahora respeto todo esto que antes temía y hasta odiaba.
Eso no va a suceder, pues es ridículo. Es tan ridículo como pensar que podemos vivir en democracia de un día para otro. Exactamente, exactamente. Pero tenemos que apuntar a vivir en democracia. Totalmente de acuerdo, pero lo que también tienes que empezar a entender es que la gente no te puede empezar a... ¿Sabes qué? Quiéreme, weón, ya, quiéreme. Ya. No, tú no, pues imbécil. Weón, no, quiéreme. O sea, no nadie se puede. pide que te quiera, No. simplemente que respetes la ley y No, respetes es que a la la gente. aceptación Punto. pasa, la aceptación pasa por eso necesariamente. ¿Sabes qué? Tolera, pe, huevón. Y tolera porque te obligo a tolerar. No hay otra. Y una vez que te acostumbres a eso, te vas a dar cuenta que no había nada, que no había ningún problema con No, eso. o sea, que yo no no- había yo- nada de malo en eso. Y después pasa la aceptación, y después pasa el respeto, No, y después se invisibiliza porque todo es Me da igual. risa cómo él tiene esto y tú tienes tu mundo. Es inicio, pues, este es un asalariado de Odebrecht, pero bueno. Ya, un saludo también a mi Ay, amigo sí. José Alejandro Godoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hasta el tercer piso este saludo. Ya, bueno, ahora sí. Bueno, Bueno, se acabó, ¿no? sí, ya. Se me acabó la batería ¿Alguna, también. por favor, alguna reflexión de cierre para ti? ¿Dónde? Solo El mi maquillaje. hermana que me Tu maquilló. mermelada. Luchita, mi hermanita. A ver, Escucha, ¿sabes qué es muy gracioso? Mi Ajá. hermana tiene un negocio de personal shopper. ¿Sabes Ya. qué cosa es eso? Sí. Que te compran, o Que sea, hay gente alucinante sí, que te quiere que te quiere- compres. Vas con una persona, le pagas Ajá. a mi hermana para que te diga cómprate esto, va, ordena tu closet, te dice cuáles son tus... A ese nivel de Y yo flojera llega el soy- ser humano. Y yo soy todo lo opuesto. Odio comprar ropa, nunca sé qué cosa combinar con qué. Somos así como polos opuestos. Bueno, vas a poner el El teléfono teléfono. para contratos. Le han robado el celular. Bueno, entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Amigo, nadie te enseña a ser gay. No se enseña en los colegios, ¿ya? Dejen de hablar tonterías. Sí, gay se hace solito uno. No se hace solito. Bueno, no importa, es una discusión para otro día. Bueno, muchas gracias, compartan, véanos. Chau, hasta la próxima semana.